Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de Mateo hay una sección especial para explicarnos lo importante que es que Jesús nos hable en parábolas. Y vemos que en estas parábolas siempre hay una referencia al reino de Dios, que es lo que Jesús vino a testimoniar. ¿Qué significa el reino de Dios? Que Dios, quiérase o no, siempre reina, siempre actúa en favor del ser humano. La palabra reino, que se dice basilea, ¿no?, es también una dinámica, no es un reino que está establecido y algo así como una organización, es una dinámica, la dinámica del reino. Por eso dice que cuando cura a un enfermo ha llegado el reino de los cielos, porque la dinámica de Dios es favorecer la curación de las personas, el bienestar de las personas, en todo su ser, no solamente en su alma, en todo su ser. Y por eso, para explicar que Jesús ha venido a anunciar el reino para que se viva en la tierra, por eso cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, decimos, ¿no es cierto? No solamente en el cielo. Y por eso pedimos el pan cada día. Es una manera de decir que el pan que llega sea el signo del reino, en que todos comemos, tenemos alimentación, vivimos y lo hacemos juntos. Por eso es sumamente importante que Jesús hable en parábolas, porque nos permite, a través de estos pequeños cuentos, que son, podríamos decir, anécdotas humanas que han pasado, que Él recoge y permite que reflexionemos, nos hace pensar en hechos de la vida también que nosotros vivimos. Y uno de los problemas más grandes que tiene nuestra fe es que a veces creemos que simplemente se trata de creer en el sentido de hacer ciertas prácticas de piedad y no reflexionar y usar la cabeza, no pensar en las cosas. Y uno necesita, como creyente, discernir. Eso insistía mucho el Papa Francisco y sobre todo ahora el Papa León. Para que seamos realmente humanos, tenemos que ser conscientes de las cosas, estudiar, percibirlas y tratar de ver por dónde está presente Dios. Y esto es más importante aún en tiempos en donde hay personas que quieren que todos pensemos igual, que todos seamos como un ejército en donde nos mandan y todos obedecemos. Dios no impone las cosas, Dios suscita la fe para que libremente vayamos comprendiendo cómo es la fe, cómo es la vida, cómo es las situaciones y cómo es mi respuesta. Si todo estuviera parametrado y claro, entonces no existiría Dios, porque Dios es un misterio. Si Dios es un misterio, hay que rastrearlo todo el tiempo. ¿Dónde está, Señor, en este momento? ¿Por qué en esta situación que vivo tengo dudas? Porque no te veo. Veo que las situaciones no están saliendo bien. ¿Dónde estás, Señor? Y allí en ese diálogo, en la oración, empezamos a atender las respuestas que podíamos hacer. También nos hacemos ideas, pero también leemos el Evangelio y el Señor nos dice por aquí. Tenemos que aprender a vivir una fe dinámica que reflexiona y que permite que cada uno de nosotros se exprese y crezca. No una fe, como muchas veces también hemos enseñado nosotros, de repeticiones en donde todo está claro y es cuestión de simplemente repetir como vaporreta, como si fuéramos loros o papagayos. ¿Y por qué es esto tan importante? Estas cosas de las cuales nos está hablando Jesús acá y las situaciones que pinta, tienen que ver con la malignidad que Él encontró en Israel. Y por eso, a la vez que puede todos estos textos aplicarse a épocas distintas, y por eso la Iglesia ha pasado por muchas épocas y ha releído esos textos para aprender de la palabra eterna que nos dice el Señor, simultáneamente tiene que aplicarla creativamente en cada situación, porque no todas son iguales. Y cuando nos habla de este maligno que está metido
en algunas personas que nos hacen malignidades, nos está hablando de un mundo, de un mundo como él vivió, en donde había demasiada malignidad. Esas listas de cosas que sabemos, que dicen cada vez que Jesús hace un milagro. Hace el milagro por el poder del demonio. Todo estaba parametrado ya. Si alguien hacía algo especial, no tenía demonio. Ya estaban las reglas establecidas. ¿Por qué? Porque el templo de Jerusalén, con sus sacerdotes, se había corrompido de tal manera que era cómplice del imperio romano, que tenía todas las ideas claras y que imponía las cosas. Y es muy distinta a la vida de fe, que tenemos un Dios que no nos impone, un Dios que nos propone y suscita nuestra madurez, nuestro crecimiento. Y por eso podemos ver que en las épocas imperiales, en donde hay imperios o hay pretensión de hacer imperios, empieza la moda de que yo mando y todo el mundo obedece. Y empieza lo que llamamos también las dictaduras. Y todos nos volvemos dictadores. Cállate la boca, así no es así, tú tienes que obedecer. Todo es así, todo es mandatos y mandatos y mandatos. Y se destruye personas, se caen las congregaciones, se pierde la relación de la comunidad cristiana, porque todo es un mandato sin saber uno por qué. Y eso es lo que pasa con este malicioso que al que ha sembrado su semilla de trigo en tierra buena, viene, ¿no?, y le hace caos, le malogra. Es una persona, digamos, terrible. Hermanos y hermanas, el día de hoy en este mundo no está creciendo la malignidad. No tenemos personas que se han organizado para matar a nuestros choferes y reclamarles una recompensa a cambio para poderlos tener a todos sujetados. No tenemos leyes que favorecen a los delincuentes. Y cuando cometen una delincuencia hay que llamarlo, el fiscal tiene que llamarlo por teléfono para decirle, ¿va a usted en su casa? Vamos a ir a visitarlo. No, ya se escapó y se fue a cualquier parte. Tenemos personas malignas que se están organizando en contra de la mayoría del pueblo pobre y sencillo. Y eso no lo podemos permitir. Pero hay que saber actuar, porque tampoco es cuestión de agarrar y matarlos nosotros a ellos. Esa no es una respuesta cristiana. La violencia no resuelve nada, pero sí se resuelve con sabiduría. Como es este señor, dejen que crezcan juntas, ya vendrá la cosecha. Y ahí sí separamos el trigo de la cizaña. Esta actitud sabia que nos enseña el Señor es porque, queriéndonos a todos, Él nos dio una inteligencia que es más grande, ¿no?, que el cálculo. Vamos a diferenciar, ¿ya? Cuando ustedes calculan, ¿usan la inteligencia o no? Sí, ¿no es cierto? Pero cuando ustedes se enamoran, ¿qué es primero, la inteligencia o la sensación intuitiva de que esa persona es para mí? ¿No es cierto? No hay mucho razonamiento, ¿no es cierto? Pero hay intuición. Nos olemos, ¿no?, las cosas buenas, los amores. También nos olemos cuando estamos en peligro. Uy, cuidado, aquí hay algo raro. Porque Dios hizo una inteligencia superior que se llama intuición, que se llama sabiduría. Y un gran pensador de la Iglesia, católico, científico, Blas Pascal, le llamó espíritu de fineza. La fineza penetra todo, ausculta las cosas y ve lejos. No se deja milanar por la adversidad y trata de auscultar lo mejor posible las cosas, y con esa intuición ya hace un razonamiento adecuado. El que se cree inteligente y es maligno, calcula todo, hasta el último detalle, organiza las cosas de tal manera que tiene todo controlado y después se arruina. Porque
la vida no está hecha por cálculo, sino por amor, porque la creó Dios. Y todo lo que es verdadero amor nos lleva a solución de problemas profundamente. Y para eso tenemos que aprender a ser profundos y no superficiales. Y el mundo actual nos quiere distraer diciéndonos que vivamos en la superficialidad y ya que calculas y ganas plata. Yo les he dicho la vez pasada, ¿no es cierto? ¿No? ¿Por qué Jesús no dice no pueden amar a Dios y al diablo? Dice, no pueden amar a Dios y al dinero. Qué curioso, ¿no? Porque hubiera podido decir, no pueden, ¿no? Están incompatibles el diablo con Dios, ¿no? Pero no hay cosa más diabólica que el estar persiguiendo el dinero porque vemos que crece y destruimos entonces nuestra relación con Dios. Es más, existen hoy día personas que quieren identificar a Dios con el dinero y en función de los intereses de dinero usar a Dios. Y por eso vemos que en eso han pasado las elecciones hace un tiempo, ¿no? Todos retrato, ¿no? Con el Señor de los Milagros. No puede ser. No se puede usar para fines que son de otra naturaleza los fines de Dios. Los fines de Dios son para la vida de la gente, no para los intereses propios. Y por esa razón ese tiempo imperial que estamos viviendo se parece mucho al que vivió Jesús, que corrompió al templo y hizo la mixtura entre Dios y el dinero. Y convirtió al templo en una cueva de bandidos. Y algunos quisieran quizás que se convirtiera el catolicismo y la fe católica en una cueva de bandidos. Y algunos lo han intentado, y en parte lo han logrado, porque hicieron comunidades dedicadas a eso. Si no, no hubiera pasado todo lo que hemos visto, la tragedia del sodalicio y otras cosas más que están pasando en la iglesia, en donde nos acostumbramos y no nos damos cuenta que estamos siendo engañados. No solamente el catolicismo, también hermanos evangélicos, etcétera, en donde toda la plata corre todo el santo día. Y estamos fijados más en la plata que en el Señor. Y tenemos que hacer una corrección de nuestra iglesia, y la iglesia por eso está en reforma. Porque tiene que residir en la fe de nuestro pueblo, que se aprende a querer, a apreciarse, a ayudarse y a compartir el dinero. Hace unos días hemos tenido una misa aquí con unos hermanos alemanes de Friburgo, que han creado una cosa hace 40 años que se llama la Partnerschaft. Partner significa no, tú y yo, ¿no es cierto? Y Schaft significa hermanos, hermanarnos entre tú y yo. Y ellos han hecho durante estos 40 años una serie de colectas y las han empleado para poder ayudar a cantidad de gente pobre en todo el país. Y ahora están reunidos, han venido el arzobispo de Friburgo, está en Lima ahora, junto con sus ayudantes, y se han reunido todos los que han sido beneficiados. Están ahora conversando sobre cómo vamos a seguir, porque tenemos que aprender a ser nosotros una iglesia que comparta, como lo han sido ustedes muy bien durante la pandemia, por ejemplo, donde hemos ayudado a las ollas comunes, donde la Cáritas Nuestra resucitó, y hay que seguir. Y hoy día, sobre todo, hermanos y hermanas, necesitamos percibir cómo Dios desde las cosas pequeñas y desde su intuición nos va inspirando para resolver los grandes problemas que tenemos y que tendremos que solucionar en el próximo tiempo, porque estamos todavía en un tiempo terrible en donde la violencia de los malignos está continuando viviendo en nuestro país. Tenemos que ayudar a la conversión de todos, y para eso el Señor nos llama a tener la misma inteligencia de aquel sembrador que finalmente recuperó su trigo. Y por eso las otras dos parabolitas pequeñas son lindas, porque Dios habla desde lo pequeño, tiene predilección por la identificación de lo pequeño y de los pequeños ir creciendo. Se parece al reino de Dios, o sea, Dios mismo y su fuerza se parece a un árbol que fue creciendo y después vinieron las aves del cielo y se depositaron sobre ellas, ¿no? Y vivieron muy felices. Debemos ser ese árbol que va creciendo y acogiendo a todos y convirtiendo a todos para que todos seamos felices. Y la última, que es muy linda, porque la compara con, ¿no?, un grano, ¿no?, que hace crecer
un grano ¿cómo le llaman? Ustedes me dicen. Por eso voy a encontrarlo aquí. El reino de Dios se parece a la levadura, eso es. No es un grano, es la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no decía nada. Esta parábola es linda porque se parece a una mujer justamente, ¿no?, que está haciendo un pastelito, que tiene la harina y si no le pone la levadura, pues sale un pastel achatado. Para que sirva para todos, se necesita que crezca. El reino de Dios, hermanos y hermanas, está creciendo en medio de nosotros. Ese es el mayor y más bello anuncio y más grande anuncio que se nos está haciendo Dios y que hoy día el Papa León lo ha dicho a nivel mundial. El reino de Dios está creciendo en el mundo hoy, aunque no lo notamos porque hay mucha maldad. ¿Cómo vamos a hacer para que esa maldad desaparezca? Hacemos un esfuerzo de que crezca el reino de Dios y ahogue la maldad. Solita la voy ahogando. Conforme desarrollemos relaciones positivas, comprensivas, tomemos iniciativas de solidaridad permanente como lo han tomado nuestros hermanos alemanes de Friburgo, y haciendo eso podemos ahogar el mal que es tan fuerte en este momento en el mundo y en donde muchos quisieran que nosotros fuéramos simplemente, ¿no?, una especie de hormiguitas que hacemos lo que nos mandan. Que Dios los bendiga y las bendiga y a todos nos dé la capacidad de intuir con profundidad, especialmente con ese sexto sentido que tienen las mujeres. Por eso es que el Señor ha hablado de la mujer que tiene sexto sentido, ver lejos. También lo tenemos los varones, no se preocupen. Pero todo humano lo tiene, pero hay que desarrollarlo. Porque quizás los varones pues, son un poco machistas, entonces creen que son los inteligentes y en realidad lo único que hacen es calcular. Les digo esto porque estamos en la época de la inteligencia artificial y sobre eso ha escrito el Papa esa encíclica que todos tenemos que leer. Y la inteligencia artificial no puede ser más grande que el ser humano, porque el ser humano no tiene inteligencias artificiales, tiene inteligencia intuitiva y tiene conciencia y tiene amor. La inteligencia artificial solo calcula, no tiene amor. Y por eso no podemos creer así nomás en las cosas que dice la inteligencia artificial. Ya hemos encontrado casos en este momento en donde algunos jóvenes, porque no tienen papá y mamá, han estado viendo la inteligencia artificial y le dicen, ¿sabes qué cosa? Tengo ganas de suicidarme. Ah, el suicidio, te lo defino, el suicidio es esto. ¿Cómo vas a hacer para suicidarte? Puedes emplear veneno, Y el chiquito en vez de por esa inteligencia, ¿no?, finalmente termina suicida y se mata. Una inteligencia verdadera no produce eso. Tenemos que controlarla. Si no la controlamos, nos va a matar a nosotros. Hermanos y hermanas, juntos, con la intuición del Señor y su amor profundo, podamos ayudarnos mutuamente para que nuestra iglesia sea un signo verdadero del reino de Dios en la tierra. Amén.